Estimados amigos, buenos días a Un Café con José Noguera. Hoy hablaremos sobre las economías en transición de Europa Central y del Este y le daremos una mirada geohistórica a la región. La caída del muro de Berlín en 1989 abrió un nuevo capítulo de la historia de toda Europa. La caída del comunismo en Europa Central y Oriental significó que por primera vez desde 1945 los estados de la región pudieron forjar sus propios destinos en la política interior y en la política externa. Para la mayoría de los países del antiguo Pacto de Varsovia, esto significó regresar a Europa, a pesar del sinnúmero de obstáculos y procesos de ensayo y error. ¿Cómo evolucionó el este de la actual Unión Europea entre 1989 y 1914? Estos países se pueden dividir en tres grupos. El Visegrad, que incluye a Hungría, Polonia, Eslovaquia y la República Checa más Eslovenia. El Báltico, que incluye a Lituania, Estonia y Letonia, y Rumanía y Bulgaria. Esta división se basa en las similitudes en los niveles de desarrollo, las relaciones políticas comunes de estos países y sus historias contiguas. Al principio, la situación no era nada sencilla, ya que Eslovaquia, la República Checa, Eslovenia y los estados bálticos formaban parte de conglomerados más grandes. Sin embargo, estos países comparten una historia contigua y una serie de rasgos comunes por su legado compartido. Todos ellos estuvieron bajo la dominación de imperios. Países y pueblos como los eslovacos, polacos, checos o húngaros estuvieron bajo la dominación imperial extranjera durante el siglo XIX y principios del siglo XX. Esta es una larga historia de dominación e incorporación, primero a imperios y luego a la Unión Soviética, lo que significa que la autodeterminación de las relaciones internacionales era primordial para ellos en el periodo postcomunista. Todavía las sociedades y las élites políticas de estos países son escépticos e incluso se resisten a integrarse a estructuras multiestatales más grandes por la percepción tradicional del dominio extranjero. En toda Europa Central y Oriental, la lucha contra el dominio extranjero tiene un papel central. Muchos movimientos nacionales en estos países en el siglo XIX se formaron basados en la étnica y la lengua, pero también como reafirmación de la nacionalidad frente a ocupantes extranjeros, por lo que el posicionamiento político de la Unión Europea con respecto a sus nuevos Estados miembros era delicado. La Unión Europea obviamente tenía un estatus democrático, pero también, dado el legado histórico, la interdependencia económica de la zona y las relaciones internacionales podía verse como una nueva forma de dominación. De allí la importancia de evitar los peligros de una categorización imperialista. En toda Europa Central y Oriental, el sistema económico y político comunista no pudo hacer frente a la creciente presión de la sociedad, lo que condujo a eventos políticos y movimientos de protesta que finalmente ocasionó el renacimiento de la democracia en la región. En Polonia,
Tras prolongadas conversaciones en la primavera de 1989, las elecciones parlamentarias celebradas el 4 de junio le dieron una victoria aplastante al movimiento Solidaridad de Lech Walesa. Sin embargo, el episodio más importante en cuanto a las relaciones internacionales fue la decisión de Hungría en mayo de 1989 de eliminar sus fortificaciones fronterizas con Austria, derribando de facto el telón de acero, convirtiéndose en un refugio seguro y una ventana hacia Occidente, al punto que en el verano de 1989 fue inundado de refugiados políticos rumanos y alemanes orientales buscando emigrar a Alemania Occidental. Finalmente, Hungría abrió oficialmente todas sus fronteras el 10 de septiembre, separándose definitivamente del bloque oriental. La caída del muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989 significó que Alemania Oriental abrió sus fronteras a Occidente. El siguiente evento más importante después de la oleada de caídas de regímenes comunistas de 1989 ocurrió en 1991 con la caída de la Unión Soviética. La disolución fue precedida por la declaración de independencia de sus Estados miembros. Lituania declaró su independencia el 11 de marzo de 1990, seguida por Estonia el 30 de marzo y Letonia el 4 de mayo, aunque las tropas soviéticas se terminaron de retirar en 1993. Ese año, después de la Revolución de Terciopelo, también se disolvió Checoslovaquia, con la creación de dos nuevos estados, la República Checa y Eslovaquia, con el surgimiento de partidos políticos democráticos en ambos países. Los demócratas cívicos checos de Václav Klaus iniciaron conversaciones en junio de 1992 con el Movimiento por una Eslovaquia Democrática de Vladimir Mečiar, y los dos jefes de Estado oficializaron la escisión el 23 de julio de 1992 en Bratislava. Con la declaración de independencia de Eslovenia 2 años antes, apareció este estado en Europa Central y del Este en 3 años después de 1989. Para estos países, la libertad no solo significó democracia, sino la desvinculación a las restricciones del bloque oriental dominado por la Unión Soviética y una apertura hacia Occidente, lo que permitió reafirmar el control nacional sobre su propia política exterior y, en muchos casos, también la independencia política. Pero la integración con Occidente europeo no estaba claro a principios de los 90. Si bien es cierto que estos estados finalmente avanzaron hacia la Unión Europea, algunos países como Serbia, Ucrania y Bielorrusia se embarcaron en caminos diferentes. Aunque la mayoría de las exrepúblicas soviéticas se integraron a la comunidad de estados independientes, entre los países de la antigua Yugoslavia estalló un conflicto armado sobre las fronteras étnicas exactas, abortando o retrasando su camino hacia su integración con la Unión Europea. 25 años después, los 10 países habían transitado un camino notable, aunque todavía inacabado. La explicación del estado actual de desarrollo en algunos de los países es el llamado atraso de esta región, en referencia a una división típica entre Oriente y Occidente. Pero en una inspección más cercana, si solo consideramos el ejemplo de la reciente crisis económica, encuentra que el panorama es algo matizado y algunos antiguos países como Polonia, Eslovaquia, Hungría y Rumanía exhiben economías y modelos de desarrollo mucho más robustos que algunas de sus contrapartes como España e Italia. La dualidad este-oeste es el resultado de un largo proceso histórico construido artificialmente por los pensadores de la Ilustración y que se concretó en la posguerra,
cuando los estados quedaron bajo el dominio del experimento totalitario soviético. El concepto de Europa del Este se ha desplazado más hacia el este en las terminologías de muchos y en particular la de las Naciones Unidas para identificar los estados de la antigua Unión Soviética. El origen del término se remonta al legado histórico del imperio de los Habsburgo y el imperio otomano, aunque en el caso de Europa Central es especialmente controvertido por el dominio histórico de los antiguos imperios medieval húngaro y polaco y la dominación cultural de los Habsburgo y Alemania. Ciertos países como Rumanía, Eslovenia y Croacia son al mismo tiempo central y sureste, pero es importante caracterizar bien estos conceptos de área. La pregunta se vuelve especialmente irritante cuando nos damos cuenta de que son el resultado de avatares de proyectos políticos y culturales que compiten en la zona. También son representantes de diferentes periodos históricos, reflejos del dominio político y cultural de los antiguos imperios, los estados medievales y el pasado totalitario. Podemos decir que todos ellos tienen un valor algo teórico si se trata del pasado histórico, pero no son herramientas adecuadas para investigar los desarrollos posteriores a 1989. El área geográfica puede identificarse como Europa Central Oriental, pero muestra demasiada diversidad cultural, social y política después de un cuarto de siglo para ser identificada bajo un solo término general, y tampoco sería deseable tal término. Curiosamente, es la diversidad de influencias, las tradiciones políticas y culturales lo que puede ser el único punto en común de la Europa Central Oriental. Los propios estados tienen historias contiguas y una herencia compartida, pero más allá de eso, en términos de economía y vida política, algunos de ellos pueden incluso ser individualmente más similares a algunos de sus homólogos occidentales que a los países vecinos inmediatos. Por lo tanto, la historia de la Europa Central y Oriental durante los últimos 25 años es también una historia de la decadencia de tales términos generales y el éxito de la fusión en el concepto de una Europa diversa. Una de las herramientas de la normalización de las relaciones interestatales en la zona fue el proceso de reconciliación histórica entre vecinos. Si bien la mayoría de los estados apoyaron las propuestas de independencia de los demás, proporcionando instantáneamente el reconocimiento oficial y el apoyo material, todavía había preguntas abiertas que se remontan al final de la Primera Guerra Mundial. Un factor importante en la apertura de los procesos de reconciliación histórica fue el surgimiento de la Unión Europea en 1992, como actor de poder blando, proporcionando apoyo administrativo y negociando conversaciones en la región, utilizando la membresía potencial como herramienta de motivación. La incorporación inmediata de Alemania del Este a esta estructura también dependió del cierre de un capítulo importante de la historia, como uno de sus vecinos más importantes, Polonia. El proceso de reconciliación histórica polaco-alemana es largo y es anterior a la caída del comunismo. Comenzó en 1965. Con la Carta de Reconciliación de los Obispos Polacos hacia sus homólogos alemanes, que sentó las bases para el indulto de los crímenes cometidos durante la Segunda Guerra Mundial. En 1990, el capítulo final de este largo proceso lo proporcionó la firma del Tratado Fronterizo Germano-Polaco. El acto se completó con la firma de un tratado de buena vecindad y cooperación amistosa entre los dos estados al año siguiente. Polonia firmó luego tratados similares con sus tres otros vecinos en 1992, Ucrania, Rusia y Bielorrusia, regulando así su relación con ellos.
Hungría también tuvo una relación potencialmente problemática con algunos de sus vecinos en el periodo posterior a 1989. Grandes minorías húngaras aún viven en Rumanía, Eslovaquia y otros países. Y la percepción que se siente en Hungría como guardián de las libertades de estas minorías los llevó a moderar las tensiones con Rumanía en la década de 1980, cuando los dos países se enfrentaron a nivel diplomático en una serie de foros internacionales. Esta tensión se disipó, sin embargo, por la distensión diplomática entre Hungría y sus vecinos en los años siguientes. En 1993, Hungría fue el primer país en reconocer oficialmente a Eslovaquia como un estado independiente. Sin embargo, esto no fue seguido por la firma de un tratado bilateral por la cual Hungría declararía la inviolabilidad de su frontera de los dos países. Esta situación volátil fue apaciguada por el poder blando de la Unión Europea, que presionó a las dos partes para que firmaran un tratado bilateral de amistad y cooperación en 1995, que incluía capítulos sobre protección de las minorías. Una situación similar ocurrió también en la relación rumano-húngara. Después de largas discusiones oficiales, Hungría y Rumanía firmaron el Tratado de Timișoara o el Tratado de Entendimiento, Buena Vecindad y Cooperación, el 16 de septiembre de 1996, como seguimiento de un tratado similar firmado con Ucrania en 1991. Sin embargo, algunos estados aún tienen problemas sin resolver, incluso a nivel oficial. Los decretos Beneš, en particular, fueron una serie de leyes aprobadas por el gobierno checoslovaco al final de la Segunda Guerra Mundial, que eliminaron la propiedad y ciertos derechos de ciudadanía de sus poblaciones étnicas alemana y húngara. El reconocimiento oficial que los estados checos y eslovacos aún otorgan a estos decretos significa que el tema sigue sin resolverse y ha provocado fricciones en la relación entre la República Checa y Alemania y entre Eslovaquia y Hungría. Si bien es muy bueno para resolver problemas técnicos y económicos a través del poder blando e incentivos económicos, algunos de los temas políticos, como los procesos de reconciliación histórica inconclusos, los problemas de las minorías y los problemas de seguridad fronteriza aún no se han resuelto. Rumanía y Bulgaria todavía no forman parte del acuerdo de Schengen, por ejemplo. Los límites del poder blando de la Unión Europea y sus instituciones fueron puestos a prueba en los años últimos por medidas políticas poco ortodoxas adoptadas por algunos estados miembros como Rumanía y Hungría, por ejemplo, en las áreas de independencia judicial y libertad de prensa. Algunos estados miembros como Hungría, Eslovaquia y Rumanía todavía cultivan en ocasiones una relación algo antagónica, generada por la intromisión en los asuntos estatales y la política de los demás. El conflicto sobre la doble ciudadanía de la gente de etnia húngara en Rumanía fue uno de los principales temas de controversia a finales de la década de 1990. Mientras que en el caso de Eslovaquia y Hungría, la raíz del conflicto fue la modificación de la ley del idioma eslovaco en 2009, que aparentemente restringió el uso del húngaro en algunas áreas públicas de la República Eslovaca. Casos como estos, a su vez, generan crisis recurrentes a nivel de las relaciones estatales y políticas dentro de la Unión Europea. Los estados del Báltico, que compartieron experiencias de los acontecimientos de 1989 y 1990, se apoyaron mutuamente políticamente. Para reforzar esta cooperación, los países formaron una serie de asociaciones. La primera y la más importante es la Asamblea Báltica, establecida el 1 de diciembre de 1990. Un foro político común en el que representantes de los parlamentos de los Estados miembros, Lituania, Letonia y Estonia, se reúnen y coordinan la política estatal.
Una consecuencia de esto fue el Consejo de Ministros del Báltico, que coordina conjuntamente proyectos y políticas económicas, militares y transfronterizas. Los tres países bálticos también desempeñaron un papel importante en la fundación y el éxito del Consejo de Estados del Mar Báltico, establecido en 1992, que desempeñó un papel importante en la coordinación de las políticas económicas y estatales en la región y ha proporcionado un foro que fomenta el alineamiento político. El Consejo tiene 2 Estados miembros, incluidos los 3 del Báltico, Polonia, Alemania y Rusia. El grupo Visegrad fue otro gran experimento de cooperación política y económica de Europa del Este y puede ser visto como uno de los factores que puso a sus miembros en la vía rápida hacia la adhesión a la Unión Europea. El 15 de febrero de 1991, los jefes de estados de Hungría, Polonia y Checoslovaquia firmaron el Acuerdo de Visegrad, sentando las bases para una cooperación que aún existe. Los objetivos iniciales eran la cooperación económica y la ayuda mutua para la promoción de la democracia y la integración euroatlántica. Uno de los logros más importantes del grupo fue el establecimiento del Acuerdo de Libre Comercio de Europa Central. Esto, junto con la coordinación de políticas económicas, tecnológicas, industriales y agrarias, mejoró la cooperación entre sus miembros a través del establecimiento de un entorno económico similar a la Unión Europea. El grupo también estableció el Fondo Internacional Visegrad para apoyar la investigación científica y la cultura. Los países de Europa Central Oriental participaron en una serie de empresas mutuas y formas de cooperación política en la década anterior a la integración a la Unión Europea. Los países de la región también se unieron a una serie de organizaciones internacionales como peldaños hacia la integración europea, pero también apoyaron una mayor cooperación después de su adhesión a la Unión Europea. La Conferencia sobre Seguridad y Cooperación en Europa fue la organización de seguridad intergubernamental más importante del periodo anterior a 1989. La nueva configuración internacional provocada por la caída de la Unión Soviética significó que muchos procesos de sucesión influyeron en las representaciones de muchos estados nuevos. La Carta de París para una nueva Europa, firmada a finales de 1990, fue un importante trampolín hacia la regulación de las relaciones interestatales en Europa. En 1993, todos los países de Europa Central y del Este se habían unido a la organización, que se reconfiguró para convertirse en la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, después de la conferencia de 1994 celebrada en Budapest, Hungría. La pertenencia a la OTAN fue otro elemento que impulsó la integración de Europa Central y Oriental a las estructuras occidentales. La organización militar comenzó a cambiar sus estructuras establecidas para la Guerra Fría y estableció una serie de iniciativas de cooperación regional, como la Asociación para la Paz y el Consejo de Asociación Euroatlántica, que llevaron a la expansión de la OTAN en la zona antes de ampliar la Unión Europea. Polonia, República Checa y Hungría fueron invitados a unirse a la organización en 1997 y se convirtieron en miembros de pleno derecho en 1999. El resto de los países en transición fueron invitados a unirse 3 años más tarde en la cumbre de Praga y obtuvieron la membresía de la OTAN en 2004. La inclusión e integración formal en las estructuras militares occidentales se consideró un hito importante hacia la plena integración europea. Los países de la primera ola se convirtieron en miembros en 2004, mientras que Rumanía y Bulgaria lo lograron en 2007.
Una de las pruebas más importantes para la determinación euroatlántica de estos estados fueron las guerras que siguieron a la disolución de Yugoslavia. Estas guerras no afectaron su anclaje en la OTAN, fortaleciendo enormemente la determinación en el área. Uno de los estados, Eslovenia, estuvo directamente involucrado en el conflicto, emergiendo como un estado independiente el 25 de junio de 1991. Hungría y otros proporcionaron ayuda en las primeras etapas del conflicto. El nexo de relaciones que fue posible gracias al poder blando de la Unión Europea cristalizó en la caja de herramientas de la preadhesión. Este conjunto de herramientas estaba compuesto por programas como el FARE, el SAPAR y el ISPA, e indirectamente de la Fuerza Militar de la OTAN. Después de su adhesión a la Unión Europea, ahora como miembros, Polonia y Rumanía han sido fundamentales en la creación de la Asociación Oriental de la Unión Europea. El objetivo de esta iniciativa fue facilitarle a la Unión Europea gobernar sus relaciones con los estados postsoviéticos vecinos, en particular Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Georgia, Moldavia y Ucrania. Y también como herramienta de desarrollar las buenas prácticas de gobernanza y económico-financieras en la zona. Esto ha permitido levantarle el visado a Moldavia y estrechar la asociación de ese país. Otro resultado positivo es la estrategia de la Unión Europea para el Danubio, que reúne a 14 estados miembros y no miembros, adoptada por la Comisión Europea en diciembre de 2010 y cuyo objetivo es estrechar la cooperación de la Unión Europea y los de la cuenca del Danubio en economía, infraestructura y medio ambiente. Es una iniciativa similar a la adoptada por la Unión Europea para el Báltico. Los países incluidos colaboran en diversos sectores que van desde el turismo y el medio ambiente hasta la delincuencia, el transporte y la energía, lo que indica que se están formando vínculos más estrechos con los miembros de la Unión Europea y se están profundizando las relaciones entre los países. El poder blando de la Unión Europea ha sido bastante efectivo para negociar conflictos latentes entre los países en transición para converger hacia estructuras europeas, aunque hay conflictos como el húngaro-rumano y el húngaro-eslovaco que permanecen. El contexto es muy distinto a la vecindad existente con los países postcomunistas a comienzos de los 90, pero requieren adaptación y perfeccionamiento. Es importante que la Unión Europea continúe fomentando políticas de cooperación con el Occidente, pero también de cooperación entre los estados de Europa Central y del Este. Estimados amigos, hasta aquí un café con José Noguera.